Muy buenos días, hermanos en Cristo. Dios les bendiga en esta mañana espectacular, con un amanecer y un paisaje tan hermoso como el que me acompaña a las espaldas. Y en el ambiente un concierto de pájaros, gallinas y perros, todos unidos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y quiero que me acompañen en esta mañana en una lectura en Hebreos 11, que habla sobre los héroes de la fe, y a partir del versículo 32 y hasta el 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén y amén. Bueno, cuando uno lee estas historias de Hebreos, realmente es confrontador. ¿Y por qué digo confrontador? Porque es como si tuviéramos allí la galería, ¿no? El estante de todos los trofeos que ganaron los héroes de la fe. ¿De qué hicieron? Que no fue fácil, obviamente. Que tuvieron que enfrentar circunstancias, momentos, ejércitos, reyes. Pero finalmente hicieron lo que Dios quería que cada uno de ellos hiciera. Y seguramente es el tiempo donde Dios está queriendo que usted y yo hagamos su perfecta y santa voluntad, que cumplamos el plan y el propósito con el cual Él nos colocó en cada uno de los lugares donde nos ha colocado. No solamente como congregación, sino allí en nuestras casas, en medio de nuestras familias, como hijo mayor, el intermedio, como el menor, como padre, como madre. Allí Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y precisamente de eso es lo que les quiero hablar en esta mañana. Y por eso el título del mensaje es Descúbrete. Iniciaré contándole un poco la historia de uno de nuestros perros, Doki, el más grandecito. Doki es un perro cazador. Viene precisamente de este lugar donde me encuentro. Y en las montañas que se ven al fondo, los padres de Doki estuvieron cazando boruga, estuvieron cazando armadillos, ñeques, y casi que se volvía seguro de que cada vez que fuera mi suegro a cazar regresaba con algo, porque ellos eran muy buenos cazadores. Los abuelos de Doki vienen de los llanos orientales, también se destacaron allí por ser unos excelentes cazadores. Cuando Doki nosotros lo conocimos tenía apenas 8 días de nacido, no había abierto sus ojos y lo llevamos a Bogotá apenas con 20 días de nacido. Allí pues obviamente le dábamos leche de bolsa, lo cuidamos, lo llevamos al médico, le compramos su camita, dormía en el mismo cuarto con Sara, hay veces sobre la misma cama de Sara, pero eso sí siempre dormía arropado con su respectiva cobija. Y así fue creciendo. De hecho es que hoy por hoy Doki no caza ni una mosca, no ejercita, está algo obeso porque ya ni camina. Y es una vida muy sedentaria. Y cuando yo le digo a mi suegro, se lo voy a traer aquí a la finca, él me dice, no, Doki ya es muy citadino. Y esas palabras me hacían reflexionar precisamente en que nosotros desconocemos muchas veces lo que somos capaces en Dios. En nuestras fuerzas seguramente hemos intentado muchas cosas, seguramente hemos peleado varias batallas. Algunas las habremos ganado, otras seguramente no. Pero sin embargo, cuando vamos con Dios, aunque las cosas no salgan como nosotros las planeamos, Dios sí tiene un propósito y Dios va haciendo que ese propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas y a nuestro alrededor. El problema de Doki fue que creció en un ambiente que no le favorecía a desarrollar
sus características de cazador, que no le permitió desarrollar sus genes, lo que él tenía en su interior. Y así nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes. Crecemos en un ambiente donde no podemos desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. No desarrollamos nuestra fe, nos impide muchas veces la sociedad, nos coloca etiquetas, nos coloca máscaras, por eso descúbrete, porque Dios quiere hacer algo con nosotros, pero la sociedad, perdón, y aprovecho para degustar un delicioso tinto. La sociedad nos invade, nos llena la cabeza de muchas cosas. Los jóvenes tienen que comenzar a vivir, tener experiencias a una muy corta edad. Y nosotros, de adultos mayores, no sabemos cómo refrenar eso. ¿Y todo por qué? Porque estamos cubiertos, porque no dejamos que Dios haga lo que Él necesita que hagamos, sino que nosotros hacemos las cosas de acuerdo al entorno que nos rodea, de acuerdo a la sociedad. Y eso es precisamente lo que queremos mirar en esta mañana. Cuando hablamos de este libro, relata muchos episodios de diferentes personajes a través de la historia bíblica, de la historia del pueblo de Dios. Y quiero detenerme en alguno de ellos, como Abraham. Abraham tenía su futuro asegurado. Era un joven que vivía en casa de sus padres económicamente muy estables, muy prósperos. Lo único que tenía que hacer Abraham de alguna manera era permanecer en su casa, y la consecuencia lógica era que iba a heredar a su padre e iba a seguir viviendo cómodamente. Abraham no tenía necesidad ni obligación de salir de su casa, ni apartarse de su parentela. Pero Dios en algún momento viene a su vida y le dice, bueno, salga de aquí. Y aunque él podría haber heredado una porción importante de tierra de su padre, Dios lo lleva y le dice, párese en lo más alto, y hasta donde usted alcance a ver, esa será su heredad. Cuando Abraham estaba en casa de sus padres, no tenía hijos. Su esposa, Sarai, en su momento era estéril. Y Dios, ¿qué le dice al final? Cuando comienza a descubrir quién era realmente Abraham en las manos de Dios. Tú vas a ser padre de multitudes. Y como si fuera poco, usted y yo tenemos la bendición de Abraham. Por medio de él, Dios nos bendijo. Dios le prometió a Abraham, en ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye a tu familia y a mi familia. ¿Y por qué lo hizo? Porque Abraham se descubrió delante de Dios, se quitó la máscara, todo lo que le rodeaba, esa sociedad que le decía, usted está bien ahí donde su papá, usted qué se va a ir a aventurar, además que no sabía ni para dónde iba a coger. Entonces se suelta en las manos de Dios y Dios le permite encontrar y obtener mayores bendiciones de las que en su momento él pretendía tener al quedarse allí con su familia y con su padre. Eso no quiere decir que se fue en desobediencia con sus padres, en rebeldía, no. La Biblia no relata eso, se fue cumpliendo la orden de Dios, pero seguramente también bendiciendo a sus padres, porque una cosa no nos puede conllevar a la otra. Pero miremos también la vida de otro importante hombre de la Biblia, Moisés. A este personaje me encanta porque son muchas cosas. Si Moisés hubiera nacido en el mundo actual, seguramente se necesitarían muchos psicólogos para que él fuera. De niño lo tuvieron que esconder. Sus padres finalmente tuvieron que colocarlo en una pequeña embarcación y dejarlo sobre las aguas en el río. Y bueno, por la gracia de Dios, estas corrientes llegaron justo a donde se estaba bañando la hija de Faraón ese día. No sé si la hija de Faraón salía todos los días a bañarse, cada cuánto se bañaba, pero en Dios, en las diosidencias,
fue el momento justo. Y en ese momento justo sale la hija de Faraón, lo recibe, lo entra a su palacio, lo presenta como su hijo. ¿Y cuál era la consecuencia lógica? Que él, de alguna forma, heredara el trono o que estuviera por lo menos cómodamente en el palacio del rey, en el palacio del faraón. No iba a tener ninguna necesidad, no iba a sufrir ninguna necesidad, iba a tener servidumbre a su alrededor, iba a tener gente que él solo con el tronar de sus dedos le iban a obedecer, se iban a postrar delante de él. ¿Y por qué digo que hubiese necesitado varios psicólogos? Hoy los muchachos hubieran dicho, no, es que imagínense, yo fui rechazado, mis padres se avergonzaban de mí, me tuvieron que esconder, al último finalmente se deshicieron de mí, me colocaron ahí sobre una barca, no consideraron los problemas, las dificultades. ¿Y cuántos psicólogos hubiese necesitado Moisés? Sin embargo, él acudió al psicólogo de psicólogos. Y es algo bastante extraño, dirían los muchachos, loco. Porque renunciar a todo un mundo de privilegios, donde estaba cómodamente, donde no le haría falta nada, donde tenía asegurado su bienestar y seguramente el de los suyos, pero él decidió dejarse de llamar, como lo dice la Biblia, hijo de la hija de Faraón. Y esos que en su momento lo abandonaron y que seguramente él podría tener dolor, que era su familia, la familia hebrea, Dios lo lleva a que los libere, a que se enfrente de alguna forma a los que en su momento le extendieron la mano y lo apoyaron. Claro, todo es en un plan perfecto de Dios. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con Moisés en ese momento? Quitándole la máscara, dejándole ver el propósito que Dios tenía con Moisés. Moisés finalmente podría haber esclavizado y ser más rígido con el pueblo de Israel. Pero Dios lo llevó a que fuera el libertador, a que lo sacara en libertad. Que no tuviera solamente libertad económica, sino que también sacara a todo su pueblo de la esclavitud, del yugo de los egipcios. Y por eso está aquí, porque Moisés rechazó todo lo que le ofrecían para hacer la voluntad de Dios. Y por eso hoy está en la galería, en el estante, en los trofeos de Dios. Ahí para mostrar, eso es lo de mostrar que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero miremos otro hombre, ya más, tal vez más adelante, como lo fue Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, un hombre preparado, un hombre enseñado en la doctrina de la sinagoga, lo relata la palabra, un hombre que conocía la palabra de Dios tal vez mejor que los mismos discípulos que estuvieron caminando con el Señor Jesús. Pero estaba errado, estaba equivocado, estaba persiguiendo a la verdad, estaba atacando realmente al corazón de esa palabra que le habían enseñado. ¿Cuándo se le viene esto al piso? Cuando Dios lo descubre, cuando se descubre delante de Dios, cuando él va en su caballo enfurecido, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto, y Dios le dice un momento, y se cae del caballo. Y mire que a Saulo pierde la vista, dice allí que eran como escamas de pescado que le cubrieron la vista, le nublaron. Y hay veces es que nosotros no podemos seguir viendo con los ojos naturales. Por eso habla de la fe, de lo importante que es la fe. La fe es creer en lo que no vemos. Aquí cuando estamos leyendo este capítulo de Hebreos, dice que lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Y eso es fe. Y nosotros
en algunas ocasiones tenemos que cerrar nuestros ojos a lo que nos ofrece la sociedad, a lo que nos ofrece el mundo, a lo que nos están vendiendo, a lo que supuestamente es estable y seguramente es confiable. En este momento hay un mover de que invierta, de que haga negocios en la bolsa, sacan aplicaciones, sacan diferentes monedas porque todos queremos una estabilidad económica, pero la estabilidad económica seguramente no se va a encontrar así. Habrán personas de éxito que lo habrán conseguido, pero usted y yo que hemos puesto los ojos en el Señor Jesucristo, esa no es la estrategia. Dios dice en su palabra que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, ¿qué quiere decir? Que tiene una estrategia para cada batalla, que tiene una estrategia para cada soldado que milita con Él. La estrategia que le funcionó en el pasado a Josué, seguramente no es la estrategia que tiene Dios para usted en este momento. Lo que le funciona al uno no necesariamente tiene que funcionarle al otro. Podemos tener guías, podemos tener referentes, pero si nosotros nos descubrimos delante de Dios, si nos quitamos la máscara, si nos quitamos todo argumento que el mundo, que la sociedad nos está colocando, seguramente en ese momento Dios mostrará el propósito y nos llevará en bendición. Dice su palabra que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente limitada. Muchas veces solo vemos hasta donde nuestra visión puede ver, pero Dios ve mucho más allá. Nosotros vemos las circunstancias cercanas. Dios puede cambiar toda circunstancia a nuestro favor. Cuando el pueblo de Israel estaba en medio de una batalla, ¿cuál fue la oración de Josué? Que se detuviera el sol y que se detuviera la luna para que el día fuese más largo y ellos poder acabar con sus enemigos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Hacerlo precisamente. ¿Y fue algún impedimento? De ninguna manera. Dios puede hacer lo imposible para bendecir a su pueblo cuando nos descubrimos delante de Él, cuando sabemos cuál es el propósito. Por eso ahorita viene a mi mente la enseñanza del miércoles pasado. ¿Dónde está tu cofre? ¿Dónde has dejado la presencia de Dios? ¿Estás buscando, estás atesorando ese cofre? Si ese cofre tuviera lingotes de oro, joyas preciosas, estoy seguro que usted y yo no lo dejaríamos en cualquier piedra como lo hicieron allí en Bet-Semes, sino que lo hubiéramos colocado en un lugar bastante especial, bastante protegido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la presencia de Dios, proteger esa bendición, proteger esa comunión con Dios, lucharla, guardarla, alimentarla cada día para que así nos podamos descubrir delante de Dios cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora miremos otro personaje bíblico muy conocido por cada uno de nosotros, como lo fue el rey David. Este hombre en su juventud estaba allí entre las montañas, cuidando el rebaño de su padre. Aunque la Biblia no lo relata, pero deja entrever que su padre y sus hermanos lo tenían aislado. Tal vez nunca lo tenían en cuenta. Tal vez él se sentía rechazado, se sentía desplazado por su padre y sus hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando Samuel, el profeta Samuel, va a ungir por orden de Dios al segundo rey de Israel en reemplazo de Saúl, llega a la casa y le dice: traiga a todos sus hijos. Y él los trae. Cuando Dios habla al corazón de Samuel, le dice: falta uno. Y eso es lo que le dice precisamente Samuel al padre de David: ¿no hace falta nadie? Ah, sí, pero es un muchacho por allá que está entre las ovejas, que está cuidando. Nunca vieron el valor que tenía David. Y David fue obediente, se fue a las montañas a cuidar ovejas, a cuidar los rebaños del papá. Pero ¿qué hacía David allí? Me detenía yo a pensar y podría tener dos opciones. Una, sentarse allí en la parte más alta para vigilar las ovejas y comenzar a refunfuñar.
comenzar a pelear con Dios, a pelear consigo mismo, a quejarse, que muchas veces es lo que nosotros hacemos. A mí nadie me tiene en cuenta, mire lo que yo hago y no valoran nada, mire, me tienen aquí solo, a mí no me enseñaron a pelear con la espada, a mí me tienen discriminado, mi papá me humilla, mis hermanos me humillan, bueno, qué sé yo. Pero estoy seguro que lo que David hizo fue exactamente lo contrario. Para enfrentarse a los lobos, para enfrentarse a los leones, él no lo fue a hacer de buenas a primeras. Seguramente él tuvo que estar ensayando con la resortera, con la honda. Estuvo que estar ensayando su puntería con la mano. Estuvo ejercitándose, tal vez haciendo flexiones, no sé qué tipo de ejercicio estaría haciendo allí David para coger masa muscular, para coger puntería y desarrollar sus habilidades. De tal manera que cuando ya va y se enfrenta a, no sé, al lobo y lo pudo sacar corriendo, lo pudo vencer. Entonces cuando viene el león, pues es un nuevo reto, pero ya iba un poco más confiado. Y cuando destruye al león, ¿qué ocurre? Va cogiendo más confianza en lo que Dios puede hacer. De tal manera que cuando se le presenta la oportunidad y el papá le dice, bueno, mijito, usted para lo que sirve en el campo de batalla es para que le lleve comidita a sus hermanos. Y él lo hace. Pero cuando está allá, ve las circunstancias y él dice, bueno, yo he tenido algo similar que ver con esto. Allí están mis ovejas, que podría ser bien el ejército de Dios. Y allí está el león acechando, que seguramente era la figura de Goliat en ese momento. Dijo, esto no es como, cambian los personajes, pero es una situación muy similar. Y es ahí donde él se descubre también delante de Dios. Dice, bueno Dios, aquí estamos. Y toma valor en quién, en Dios, no en sus habilidades. Porque finalmente, ¿qué es lo que le dice David a Goliat? Usted viene con lanza, usted viene con escudos, usted viene con toda una armadura, pero yo, David, vengo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Mire esa confianza, cómo se descubre David delante de su enemigo. ¿Y qué era lo que le ofrecía la sociedad? ¿Qué era lo que le ofrecía el mundo alrededor a David? No, póngase la coraza, póngase el casco, póngase esto, póngase lo otro, el escudo. Y David ni siquiera pudo caminar con esos elementos. Usted y yo, ¿con qué elementos del mundo, de la sociedad estamos caminando? Nos colocan un poco de cargas y nosotros las aceptamos. Que tenemos que hacer esto, que tenemos que comprar aquello, que si usted a cierta edad no ha hecho tal y tal cosa. Ahorita que estamos comenzando año, escuchaba en una emisora que lo que usted no inició en los 6 primeros días del año, ya no lo inicia en el resto de año. Entonces yo decía, bueno, pero ¿y entonces? O sea, lo que usted, o sea, si no aprovechó los 6 primeros días, ya relájese porque tiene que perder el resto de año. No, en Dios todos los días tenemos una nueva oportunidad. Cada amanecer, cada momento que nos brinda Dios es una oportunidad que nos está dando a usted y a mí. ¿Para qué? Para que nos descubramos. ¿Cuántas veces nos tenemos que descubrir delante de Dios? Las veces que sea necesario. David en ese día ganó la batalla, cogió la cabeza de Goliat y la expuso allí, delante de todos los enemigos y delante del pueblo. Y David que ocasionó que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios cobrara ánimo. Y fue tanto el ánimo que cobraron que sacaron huyendo a los filisteos, que los derrotaron ese día. Dice que los corrieron por los caminos, por las montañas, hasta acabar con ellos. Y eso es precisamente lo que ocasionamos usted y yo cada vez que nos descubrimos delante de Dios. La bendición no es solo para nosotros, la bendición es para los que están alrededor, que pueden ellos estar cubiertos, se pueden estar escondidos delante de la máscara que les ofrece la sociedad,
detrás de un vestido, de una armadura que la sociedad nos ha colocado. Pero cuando uno de nosotros nos paramos y nos descubrimos delante de Dios, ahí comienza la bendición para todos los que nos rodean, para nuestra casa, para nuestra familia. Abraham, por esa decisión que tuvo de descubrirse delante de Dios, a causa de eso sus hijos recibieron la misma promesa que él. A David, la promesa que le hizo Dios fue precisamente que no faltaría nadie en el trono, nadie de la familia de David en el trono. ¿Y eso en quién se cumplió? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque se descubrieron delante de Dios. Ahora usted y yo, ¿qué queremos? ¿Algo momentáneo, como lo que nos ofrece la sociedad, o algo eterno, algo que nos lleve más allá de nuestros límites, algo que permanezca, como dice la palabra, para siempre? Que obviamente la Biblia no se puede cambiar. Dice en Apocalipsis que el que le quite o el que le ponga esta palabra será maldito. Entonces no podemos colocar allí el nombre suyo y el nombre mío, cambiarlo, agregarle, no sé, Hechos de los Apóstoles 20-21. No podemos hacerlo. Pero sí podemos dejar un legado para que otros hablen de nosotros, como que hablen. Martín Lutero no aparece en la Biblia, pero es testimonio de lo que hizo. ¿Y cuántos así que sacrificaron su vida, que se descubrieron delante de Dios, no han sido inspiración para muchos en nuestro diario vivir? Es el tiempo que usted y yo nos descubramos delante de Dios. Es el tiempo que dejemos los argumentos, que dejemos estar allí en las montañas, que dejemos estar en lo oculto de nuestra habitación, o lo que es peor aún, en público diciendo, no, es que a mí no me tienen en cuenta, y quejándonos, llenando nuestra boca de palabras que salen. Y dice la palabra de Dios que lo que entra no es lo que afecta, sino lo que sale. Porque lo que sale es lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Usted qué profesa? No, este es el tiempo de la derrota. No, este 2021, como arrancamos, seguimos encerrados, seguimos ahí con el terror de que nos infectemos. ¿Cuáles son las palabras que usted profesa? Este 2021 es de bendición, es donde voy a cobrar fuerzas en el Señor, es donde voy a tener ánimo para hacer las cosas, es donde me voy a descubrir delante de Dios quién soy yo y cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. Lo que nosotros decimos, eso es lo que Dios tiene en cuenta, porque ahí es donde trabaja Dios. Si nuestras oraciones, si nuestro continuo decir es de quejas, pues Dios no va a actuar ahí. Pero si tenemos una palabra de bendición, una palabra que mueva, que haga estremecer el reino de Dios, ahí va a estar Dios. Ahí nos va a apoyar y ahí va a decir, hijo mío, hija mía, lo que yo tengo para ustedes no es esto ni aquello, sino que es esto. Algo gigantesco, algo que va a perdurar, algo que las generaciones venideras van a decir, aquí hubo un hombre, una mujer que se descubrió delante de Dios y yo estoy recogiendo esa bendición. Yo estoy disfrutando de esa bendición porque no va a ser momentánea. Precisamente de eso trata hoy la enseñanza. Descubrámonos delante de Dios, quitemos todo argumento, quitemos toda fachada, quitemos lo que el mundo, la sociedad nos ha colocado, los títulos, los cargos, qué sé yo. Quitemos todo eso y dejemos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice aquí en el capítulo 12 y versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles testigos? Pues precisamente estos ejemplos que acabamos de leer o que usted puede leer allí en su casa, de David, de Barak, de Abraham, de Moisés y de todos estos héroes de la fe.
Estos testigos nos están mirando desde allá arriba, a ver usted qué va a hacer, a ver nosotros qué actitud tomamos delante de cada situación, pero también las personas que nos rodean, los que están alrededor nuestro. ¿Qué está esperando su hijo que haga? ¿Qué está esperando su líder que usted haga? Y lo más importante, ¿qué está esperando Dios que usted y yo hagamos? No es el tiempo de la queja, no es el tiempo de escondernos, no es el tiempo de huir, es el tiempo de decir, aquí estoy, Señor, descúbreme, descúbreme. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser un instrumento en tus manos, yo quiero ser esa punta de lanza para bendición, no solo mía, sino de todos los que nos rodean y poder tener una sociedad en victoria. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra hable a su vida como lo ha hecho a mí. Los dejo con un abrazo y esperando que pronto nos podamos ver para estrecharnos y saludarnos como es debido. Dios les guarde.